Probablemente los congresistas que radicaron la ponencia de archivo de la reforma laboral no se imaginaron que esa premeditada acción desembocara en la convocatoria hecha por el presidente para una consulta popular. Tal vez olvidaron que el actual presidente es una persona que conoce la Cámara y el Senado muy bien. Los grandes monopolios nacionales, las grandes fortunas de este país de una u otra forma están ligadas a que estaban muy cerca del Estado y que el Estado les sirvió para hacer esas fortunas. Por eso Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y uno de los más corruptos del mundo. Tenemos que darle poder a la propuesta mejorándola con ustedes. Si la propuesta es razonable, si la propuesta es posible, si la propuesta no afecta tanto, si la propuesta potencia nuestro sistema pensional, si la propuesta enriquece el tejido de la sociedad colombiana a través de la solidaridad, si la propuesta permite un pacto social incluso con los más ricos del país, si la propuesta no afecta sino una triste minoría que incluso no es afectada en sus propios patrimonios, entonces la propuesta con fuerza en las calles, puede perfectamente volverse una realidad legal en esta discusión que el mismísimo presidente de la República ha permitido, y esa es una oportunidad, como alguien dijera, en este mismo espacio en el Congreso de la República, construir una nueva ley que, a diferencia de la 100, permita pensiones, permita justicia social, permita que nuestros viejos, después de trabajar y trabajar y trabajar, tengan el escenario posible de unos días de descanso, de paz, de tranquilidad y de felicidad en dignidad, que es lo que todo ser humano aspira al final de su etapa laboral. Por otro lado, cuando se profundiza en el entorno de los congresistas que presentaron la ponencia que metió al país en lo que puede ser o una excelente opción participativa para el pueblo o un desgaste social y económico, se confirman dos cosas. La primera, que definitivamente el Congreso tiene una muy mala reputación gracias a una buena parte de congresistas que, lejos de pensar en el pueblo y sus propios votantes, se enriquecen de manera sospechosa. Y la segunda es que siempre que se investiga a algunos de ellos más a fondo, aparecen cuestionamientos, intereses ocultos, conveniencias, etc. Y eso, presuntamente y basados en los argumentos de los periodistas de Señal Investigativa y la revista Raya, es lo que se puede deducir de los 8 que están por estos días en el ojo del huracán. Recordemos una parte de esa investigación. Pero en este programa vamos a ver quién es quién entre estos 8 congresistas, cómo llegaron al poder, por qué llevan tantos periodos siendo congresistas, quiénes son sus aliados y padrinos, ¿a qué intereses responden? Entremos de inmediato a esa lista. El primero de ellos, Edison y televidentes, es justamente el líder coordinador oponente para hundir la reforma laboral. Se trata de Miguel Ángel Pinto Hernández, un congresista liberal de Santander, quien ha estado en el ojo de escándalos por su cercanía con el clan Tavera, que a su vez ha tenido, según las denuncias, estrecha relación con el narcotráfico. Hoy Señal Investigativa, además, revela documentos exclusivos que señalan al senador Pinto de haber comprado votos en las elecciones del año 2022 en Bucaramanga, donde obtuvo la mayor votación entre los candidatos de su partido, el liberal. Veamos la historia. Que es que nosotros no queremos las horas extras de los trabajadores, que nosotros no queremos reivindicar la lucha de los trabajadores y devolverles esa dignidad, y usted lo acaba de decir acá. Miguel Ángel Pinto Hernández lleva 5 periodos consecutivos como congresista de Colombia. El martes pasado fue el encargado de leer el comunicado que anunciaba la muerte anticipada de la reforma laboral, pues él y otros 7 senadores se aliaron para dar este golpe antes de que empezara el debate en el Congreso. Esta iniciativa la estamos rindiendo hoy con 8 firmas, ponencia de archivo al proyecto que se denomina reforma laboral. Le hacemos entrega del documento para que los firme el recibido. Por este hecho, Pinto es señalado de ser el autor intelectual de la muerte anticipada de la reforma laboral para los trabajadores colombianos, así como lo hizo hace un año con la reforma a la salud. Miguel Ángel Pinto Hernández
es un político tradicional del Partido Liberal en Santander, muy cercano al expresidente y jefe único de ese partido, César Gaviria Trujillo. El 13 de marzo de 2022 volvió a ser elegido senador de la República con más de 110.000 votos. Sin embargo, dicha elección estaría viciada por compra de votos en Bucaramanga. Señal Investigativa revela hoy documentos exclusivos en poder de la Fiscalía, los cuales detallan una trama de corrupción para comprar votos a favor del senador Pinto. Según estos documentos de la Fiscalía, que permanecían ocultos, ese 13 de marzo fueron capturados 2 hombres a las afueras del puesto de votación Sena Sede Salud, a las afueras del Parque García Rovira de Bucaramanga. Y estoy aspirando al Senado de la República con el L3 en el tarjetón. Se trata de Ramón Nonato Pontón Molina y Ciro Alfonso Niño Torres, ambos capturados y actualmente en juicio por compra de votos. Según la investigación de la Fiscalía, a Ramón Nonato le encontraron un canguro con 20 sobres individuales con dinero en efectivo y 913 stickers alusivos al candidato Miguel Ángel Pinto. Además, a Ramón Nonato también le encontraron 36 recibos de caja menor enumerados, con el rótulo Ciudad de Bucaramanga y con la fecha 13 de marzo de 2022, es decir, el día de las elecciones. En el bolsillo trasero, Ramón Nonato también tenía 2 planillas tituladas Evidencia para la entrega del dinero en efectivo. Para la entrega de los 70.000 pesos, debe presentar el certificado electoral sin excepción. Incluso, esas planillas contenían los nombres de las personas que habían recibido el dinero. Las capturas de estos 2 hombres, de 32 y 22 años respectivamente, se efectuaron en el puesto de votación denominado Sena Sede Salud, el mismo donde el senador Miguel Ángel Pinto obtuvo la mayoría de votos entre los candidatos de su partido, 123 en total. Pinto fue el candidato del Partido Liberal más votado en Bucaramanga con 9.880 votos en las elecciones pasadas. Con quienes nos correspondió ser coordinadores, ponentes. La Fiscalía interrogó a varias de las personas que aparecen en el listado, quienes habrían recibido dinero a cambio de su voto por Pinto. ¿Y yo por qué hago esta observación? Varias de ellas aseguraron que votaron por el Partido Liberal y que estaban direccionadas por una líder del barrio Alfonso López de Bucaramanga. Sin embargo, a pesar de que han pasado 3 años desde las capturas, el actual fiscal que tiene el caso, el fiscal quinto de Bucaramanga, Giovanni Torres Villamizar, dijo que esa fiscalía aún no envía el caso a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador liberal. Hemos estado pidiendo hoy procesos de protección, incluso acudiremos hasta la misma Corte Interamericana porque es un... Señal Investigativa consultó al senador Miguel Ángel Pinto sobre esta denuncia, pero no hubo respuesta. Han participado, hicieron su ejercicio, participaron, tuvieron sus votos y el partido en su convención nacional, desde sus propias bases, ya tomó una decisión. Miguel Ángel Pinto es un abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Antes de lanzarse al Congreso, en 2010, se desempeñó como secretario general de la Personería de Bucaramanga. Fue personero encargado, director de la Casa de Menores de Piedecuesta Santander y asesor en procesos de liderazgo y desarrollo de entidades oficiales y empresas privadas como la Clínica Metropolitana y la Electrificadora de Santander. Se lanzó a la política pero sin éxito. Se quemó 2 veces en 1994 y 1997 y logró llegar al Congreso en 2012, cuando los 24.600 votos que consiguió en el 2010 le sirvieron para reemplazar a Miguel de Jesús Arenas, quien perdió su investidura. La relación de Miguel Ángel Pinto con el clan Tavera de Santander no es solo política, sino también familiar y empresarial. Su esposa, Claudia Lucero López Rodríguez, quien falleció de cáncer en 2023, era la hermana del fallecido narcotraficante Ernesto Tavera Rodríguez, quien fue asesinado luego de estar en la cárcel. A su turno, su madre, es decir, la suegra del senador Pinto, según el medio de comunicación Cuestión Pública, tuvo negocios con el senador liberal en 2009. Pinto continuó con su alianza con los Tavera y se convirtió en la cabeza política más visible de Santander tras la salida de Horacio Serpa del Partido Liberal.
Tanto así que el senador Pinto apoyó al hijo del narco, es decir, a Didier Tavera, para que fuera gobernador de Santander entre 2016 y 2019. Al final de esa gobernación, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación a Didier Tavera por el embolate de 23.000 millones de pesos del programa de alimentación escolar PAE en 2016 que eran para la niñez de Santander. Además, Pinto ha estado vinculado a las siguientes 2 empresas mixtas constituidas con el apoyo de la familia Tavera, aportantes de su campaña y exasesores de él como congresista. Movilidad y Servicios Girón, SAS, Santander 2011, constituida con la Alcaldía de Girón y Growing Network, representada por Magda Morales Tavera, sobrina de su esposa, Claudia Lucero López. Servicios de Tránsito y Transporte de Mosquera SAS, Cundinamarca 2019, creada con la Alcaldía de Mosquera, representada por Raúl Emilio Casalla Rodríguez. En su junta directiva han figurado Héctor Cáceres, Fernando Vargas y Erika Yasmín Rojas, ex asesora de Pinto y aportante de su campaña. Pinto además fue mencionado por el extraditado narcotraficante y jefe máximo del Clan del Golfo, alias Otoniel, quien aseguró que el político liberal se reunió con varios líderes del bloque Centauro de los paramilitares. Pero digamos, ¿usted se reunió directamente con el señor Miguel Ángel Pinto, con el señor Leonidas Ortega? Con Leonidas sí, con Miguel Ángel no, con Miguel Ángel lo hacían los políticos, porque uno era el comandante militar, entonces uno tenía el trabajo, los que hacían el trabajo político, que eran los que se reunían con ellos. Sin embargo, aunque Pinto ha tratado de decir que es un homónimo el que mencionó alias Otoniel, la Justicia Especial para la Paz, JEP, advirtió que sí se trataba del congresista liberal. Estos documentos se convirtieron en la evidencia para llevar a juicio a 2 personas capturadas en Bucaramanga por comprar votos en las elecciones para el Congreso el 13 de marzo de 2022. Sin embargo, poco o nada ha pasado con el senador Pinto, quien tuvo como lema de campaña gente decente. Y lástima no poder responderle con lo que a él había preguntado. Edison y televidentes, si les parece, vamos a ver otro de los perfiles de los 8 senadores que pretenden hundir la reforma laboral. Se trata ahora del congresista del Centro Democrático, Honorio Enríquez, uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy en juicio. También fue cercano al expresidente Juan Manuel Santos. Se alejaron políticamente por el acuerdo de paz. El senador Enríquez fue uno de sus más férreos opositores. Honorio Enríquez, más allá de su trayectoria, es reconocido por ser el sobrino y heredero político del condenado excongresista Miguel Pinedo Vidal, uno de los famosos parapolíticos. Este es su perfil. La costa caribe. El senador samario Honorio Miguel Enríquez Pinedo, aunque es de origen conservador, se identifica como un uribista de pura cepa. Esta semana, mientras radicaba con un rostro de satisfacción permanente la ponencia que hundiría la reforma laboral, tuvo tiempo para trinar a favor de su jefe político, el enjuiciado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante el primer gobierno Uribe tuvo varios cargos y encargos. Fue secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia. En ese entonces era muy cercano al condenado exministro Sabas Pretel de la Vega. La tarifa de energía está subiendo. Enríquez, como lo reportaron algunos medios en su momento, fue uno de los asistentes a la boda de la hija de María Claudia Daza, la famosa Callita, ex asesora del ex senador Álvaro Uribe Vélez, involucrada en una investigación conocida como la ñeñe política. Honorio Enríquez llegó por primera vez al Senado en 2014 con 2 millones de votos y aunque en febrero de 2018, al final de su periodo como senador, el Consejo de Estado anuló su elección debido a irregularidades en los escrutinios, ese mismo año volvió a reelegirse luego de alcanzar 33.432 votos, respaldado por el poderoso grupo Davon.
de Magdalena, uno de los beneficiarios del famoso programa Agroingreso Seguro, por el que fue condenado el exministro Andrés Felipe Arias. Desde su curul fue uno de los férreos opositores al acuerdo de paz con las FARC. De la mano de su colectividad de derecha, promovió la campaña del no en el plebiscito. Irónicamente, fue uno de los últimos uribistas en salir del gobierno de Juan Manuel Santos. Un partido, incluido el nuevo movimiento político que surja. En las elecciones legislativas de 2022, Enríquez fue reelegido con 46.000 votos. Ha permanecido en el Congreso durante 3 periodos. Porque la verdadera asociación para delinquir se encuentra desde la Corte y se irriga hacia otros niveles de la justicia colombiana. Es sobrino del ex senador y ex gobernador del Magdalena, Miguel Pinedo Vidal, condenado en 2012 por parapolítica, caso que fue públicamente denunciado por el entonces congresista Gustavo Petro. Pinedo Vidal fue procesado por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 9 años de prisión por sus nexos con los paramilitares del Frente Resistencia Tayrona de las AUC. El ex paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, dijo que Pinedo Vidal se alió con las AUC para lograr ser elegido congresista en 1998 y en el año 2002. El portal digital Cuestión Pública, en una amplia investigación sobre políticos cuestionados, señaló que en 2010 Honorio Enríquez compró un apartamento en Santa Marta a Jacobo Noguera, investigado en 2018 por la Fiscalía por presuntamente entregar sumas de dinero al condenado magistrado Jorge Pretel para que favoreciera un fallo a recaudos y tributos, empresa que dirigía Noguera. El año siguiente de la compraventa, es decir, 2011, Enríquez, en una inusual transacción, vendió el apartamento por menos del valor por el que lo había comprado a Noguera. Honorio Enríquez, dicen en el Congreso, es el que ejecuta las órdenes políticas del expresidente Uribe en la Comisión Séptima de Senado. Ahí estaba el perfil de otro de los congresistas de la Comisión Séptima, que firmó la ponencia para hundir la reforma laboral, el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez. Vamos ahora a ver el perfil del segundo senador del mismo partido de oposición. Sí, señor, hablamos del caballista llanero Alirio Barrera, otra ficha del uribismo. Incluso fue precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático. Se hizo famoso cuando ingresó uno de sus caballos al edificio del Congreso. El hecho generó indignación, sobre todo en redes sociales. El animal, que dijo era su mascota, falleció después de ese bochornoso episodio. Esta es su historia. Presupuesto para el sector productivo, que se industrialice la producción en Colombia y que podamos montar procesos de transformación de la mano de la ciencia, tecnología y la innovación para asegurar que los productores puedan vender a buenos precios sus cosechas y no caigan en manos de los intermediarios. Josué Alirio Barrera Rodríguez es un empresario que con el apoyo del Centro Democrático llegó al Senado de la República. Logró ganar su curul con más de 103.000 votos. En 2022, Barrera sorpresivamente decidió ser precandidato presidencial, apoyado por su ex jefe y amigo, Óscar Iván Zuluaga, imputado junto con su hijo por el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht. Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecerle a Dios primeramente el privilegio que me da de estar acá hoy y de haber hecho parte de este proceso en busca del aval del Partido Centro Democrático para la presidencia de la República. Esa conexión política Zuluaga-Barrera viene desde el año 2014, cuando este último fue el coordinador de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en Casanare. Ese apoyo le permitió a Barrera ser gobernador del Casanare entre 2016 y 2019. Estamos comprometidos con todos los casanareños y le digo de nuevo, señor presidente, cualquier cosa que yo pueda hacer
para que el desarrollo, para que la seguridad, para que la sana convivencia en nuestro departamento sea un hecho. Bienvenido sea. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Estamos dispuestos. Fue de público conocimiento que dicha campaña por el Partido Centro Democrático también tuvo el apoyo de John Jairo Torres, alias John Calzones, quien se hizo aún más famoso cuando fue elegido como alcalde de Yopal, mientras estaba en la cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Una década antes, Barrera tuvo un fugaz paso por la política. En 2003 fue elegido concejal de su municipio, Agua Azul Casanare, de la mano del cuestionado excongresista y patrón político del departamento, José Rodolfo El Negro Pérez, cabeza del llamado Clan de la Casita. Lectura del orden del día. Tercer punto, aprobación acta 25. Josué Alirio Barrera es famoso en su región por haber sido 2 veces subcampeón mundial de coleo. Práctica tradicional de los llanos orientales que es considerada por algunos sectores como maltrato animal. Eso lo acercó a su actual jefe político, Álvaro Uribe. Como maltrato animal, también fue considerada su famosa aparición en el Congreso montado en uno de... Pues hombre, vamos a ver, el señor presidente dijo que podíamos traer las mascotas, yo traje la mía, y si me la dejan entrar, pues, y si no, pues, ¿qué más? Pues llegamos hasta donde nos permitan ellos, porque la idea no es pasar por encima tampoco de los reglamentos del Senado. El equino falleció días después de esa aparición, que fue fuertemente criticada, sobre todo en redes sociales. Mi amigo, mi compañero, yo no lo hice famoso a él. Él me hizo famoso a mí, porque yo muchas veces había entrado al Congreso solo y no había sido famoso. Indignante lo que sucedió con ese animal. Vamos a hablar ahora de otra de las congresistas que pretende hundir la reforma laboral. Se trata de Nadia Blel Escaf, hija del condenado patriarca Vicente Blel. Para quienes no lo recuerdan, en 2010 fue condenado por sus vínculos con paramilitares. Sostenía reuniones con reconocidos jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso. Esta es su historia. Teniendo en cuenta que esto es una reforma que no genera empleo, algo tan necesario para los hogares colombianos, que no combate la informalidad de nuestro país y tampoco concilia entre el bienestar de nuestros trabajadores y la productividad del tejido empresarial colombiano. La senadora conservadora Nadia Blel Escaf es quizá la más cuestionada del grupo. Es la heredera más visible de la estructura política de su padre, el excongresista Vicente Blel. Es hermana de Vicentico, exgobernador de Bolívar. A inicios de 2010, su padre fue condenado a 7 años y 5 meses de cárcel por sus probados acuerdos políticos con grupos paramilitares de las AUC para llegar al Congreso. Hizo parte del sonado caso de la parapolítica. Vicente Blel, el patriarca, se alió con el bloque Bolívar para recibir apoyo político en el departamento. En la investigación se logró probar que sostuvo varias reuniones con los jefes paramilitares Ernesto Báez y Salvatore Mancuso. Mancuso dijo en una declaración jurada que el padre de la congresista conservadora, comillas, aceptó con su presencia la injerencia de las autodefensas en el proceso electoral de 2003 y convino trabajar con ellas en esas actividades, aceptando implícitamente el poder y el liderazgo de la agrupación ilícita. Nadia Blel, a pesar de los antecedentes de su padre, en 2014 llegó por primera vez al Congreso a ocupar una curul con una votación de 42.394, avalada por el Partido Conservador. Fue reelegida para el periodo 2018 con una votación de casi 70.000.
En 2022 logró nuevamente una curul en el Senado con 165.754 votos. Su casa política logró poner varios congresistas en la más reciente elección, entre ellos a Yamil Arana, que obtuvo 114.000 votos y quien renunció poco después para convertirse en el actual gobernador de Bolívar. Pero la senadora Nadia Ablel no se quedó sola. Mantiene la curul en la Cámara su hermana de crianza, Juliana Aray, que sin ninguna experiencia en política logró conseguir casi 70.000 votos. Por la salud, por la educación. Varias fichas tienen los Blel en el Congreso de la República y ya listan nuevamente toda su artillería política desde Cartagena y todo el Caribe. Sí, señor, así es. Estamos hablando hoy de los 8 senadores que pretenden hundir la reforma laboral. El próximo martes, cuando además habrá movilizaciones de los trabajadores en todo el país. Ya hemos hablado en este programa de los senadores Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Honorio Enríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático, también de la conservadora Nadia Ablel. Hablemos ahora de la senadora Esperanza Andrade, otra conservadora, pero esta vez del Huila, y otra de las mujeres del grupo de congresistas que ha planeado la otra semana hundir la reforma laboral. Edson. Ella es la representación del clan Andrade en el Senado, que es el más fuerte en el Huila. A Andrade la posicionó Efraín Cepeda, acérrimo contradictorio del gobierno, y su nombre ha sonado mucho en los pasillos del Congreso porque aparece en la lista negra de los congresistas que no van a trabajar. Este informe ha sido conocido con el título de Trabajen Vagos. Veamos su perfil. Nosotros estamos respondiendo frente al pueblo colombiano. Nuestro deber es legislar y somos autónomos e independientes para tomar estas decisiones. Esperanza Andrade del Partido Conservador heredó la curul de su hermano, el exsenador Hernán Francisco Andrade, en la legislación pasada, y hoy es la presencia del clan Andrade en el Senado. Para ese entonces, en 2018, su hermano movió amigos y familiares para hacerle campaña a su hermana. Expresar en el conversatorio lo que pensamos y lo que queremos. Entre sus amigos están funcionarios y contratistas de la electrificadora del Huila, que tiene una nómina de 1.000 empleados entre funcionarios de planta y contratistas. La empresa de energía del departamento, que en 2016 cambió de gerente y fue nombrado Hernando Ruiz López, amigo de los Andrade. Del Partido Conservador, sigo siendo conservador. Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, Hernán es el líder del clan Andrade, el más fuerte del conservatismo en el Huila y en el sur del país. Que la militancia del partido y la dirigencia del partido está en libertad de escoger cualquiera de las dos campañas. Y ha tenido varias investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia, la de supuestas irregularidades en los aportes a su campaña en 2006, el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes, que se convirtió en un botín conservador durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe y que fue uno de los escándalos destapados por Santos en su primer año de gobierno. Solemnemente, hoy, ante ustedes. Otra de las investigaciones es por el mal denominado cartel de la toga, cuando lo señalaron de pagar 2.300 millones de pesos para ser absuelto en un caso que le llevaba a la corte. De todas esas investigaciones fue exonerado. En 2006, Esperanza Andrade y sus hermanos heredaron de su padre Sebastián Andrade 2 baldíos de San José del Guaviare, que él había comprado en 1997, y a los adjudicatarios originales del Infor. Una extensa investigación de Cuestión Pública dice que el tercer miembro del clan Andrade es otro hermano, John Jairo Andrade Serrano, un reconocido contratista de la región que ha celebrado procesos a nombre propio y como representante legal de empresas y consorcios por 37.170 millones. Dijo que las víctimas son propiedad, yo reconozco, admiro, respeto. En su nueva etapa como senadora este año, Esperanza tomó posesión ante el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Saravia, asumiendo el escaño que dejó vacante José Alfredo Marín. Cepeda es contradictor declarado del presidente Gustavo Petro y público enemigo de su gobierno, especialmente de la reforma a la salud.
Esperanza Andrade aparece en el informe de la Veeduría Ciudadana de Trabajen Vagos como la segunda congresista que menos se presentó a sesiones presenciales en la legislatura 2020-2021, con 12 asistencias y 128 salidas a eventos fuera del Congreso. En esas mayorías... Otra de las mujeres senadoras del grupo de los 8 congresistas que firmaron la ponencia negativa de la reforma laboral es Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, reconocida en el Senado por ser la presidenta de la Comisión de la Mujer. Esta es su historia. Beatriz Lorena Ríos Cuéllar es senadora de Colombia Justas Libres y hace parte de la Comisión Séptima del Senado y del grupo de 8 senadores que firmó la ponencia negativa de la reforma laboral del gobierno Petro. Yo soy cristiana evangélica y desde esa línea yo vengo trabajando en todos los escenarios y mi identidad está ahí determinada. Ríos hace parte de la bancada cristiana del Congreso, pero ella misma se denomina cristiano-evangélica y ha concentrado su vida profesional en promover y asesorar entidades públicas sobre asuntos religiosos. Como ser un puente con los de la oposición, con los del gobierno, con los de centro, con muchos nos conocemos del pasado, porque yo estuve en el gobierno nacional en el cargo en el nivel directivo durante casi 9 años. Fue abogada de la organización Asamblea de Dios, poderosa iglesia pentecostal de origen estadounidense, antes de lanzarse en 2014 a la Cámara de Representantes con el aval del Partido Liberal y como fórmula de la ex senadora cristiana Vivian Morales, pero no le dieron los votos y se quemó. En septiembre de ese año fue nombrada asesora del Ministerio del Interior en esa materia durante el gobierno de Juan Manuel Santos y 4 años más tarde se convirtió en la cabeza de la Dirección Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio. Con su posición, aprovechó para impulsar una iniciativa que le entregó 320 millones a decenas de iglesias, algunas cercanas a políticos y al movimiento Colombia Justas Libres. Se dice que entre ellas está la iglesia cristiana El Centro Cristiano, cuyo pastor ha sido fiel defensor de Colombia Justas Libres. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de urgencia en mantener la extensión misionera. Una investigación del periódico El País dice que otro pastor que la ha recibido y le ha dado un impulso público es Humberto Fajardo, presidente de la Asamblea de Dios en Colombia. La investigación dice que Mateo Fajardo Rodríguez, hijo de este jefe religioso, obtuvo 2 contratos de asesoría de la Oficina de Asuntos Religiosos en 2019 y 2020, por un total de 36 millones de pesos, según muestra el portal de contratación pública SECOP. Creó todo un grupo de adeptos a su causa política y derrocó a su propio papá. La senadora además dice ser una aférrea por defender la diversidad y la no discriminación. Discutir acerca de las acciones para promover el respeto a la diversidad, a la tolerancia y la eliminación de todas las formas de discriminación basadas en la religión o creencias. No, lo que pasa es que desde pequeñita siempre... Pero en 2017 fue elegida como gobernadora ad hoc del departamento de Quindío para cerrar el Templo Lucifer en Colombia. Fueron identificados el conjunto de acciones que la sociedad debe asumir para llegar a una cultura de tolerancia y respeto por la diversidad religiosa. Ríos renunció en 2021 al Ministerio del Interior. Su afán era lanzarse nuevamente al Congreso. Esta vez aspiró al Senado con el respaldo del partido cristiano Colombia Justas Libres. Ríos obtuvo una curul con 61.000 votos. Fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Séptima para el periodo 2023-2024. Por inconstitucional, regresiva, inconveniente. Aunque se dice que Ríos es una aliada de las reformas del gobierno Petro porque fue una de las ponentes de la pensional y votó a favor de esa reforma en 2023, al parecer esta vez se torció. Podría ser porque la reforma, aunque no menciona específicamente a las iglesias, hay algunos puntos que podrían afectar a las organizaciones religiosas, como los beneficios para empleadoras con contrato laboral a término indefinido, la protección de los trabajadores, la salud y seguridad en el trabajo.
Actualmente, Ríos es presidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, pero sorpresivamente no apoya la reforma que busca formalizar a las madres comunitarias, contratar directamente a las operadoras de los programas de alimentación escolar y garantizar espacios seguros y libres de acoso laboral a las trabajadoras. La otra senadora de ese grupo de los 8 congresistas que pretenden hundir la reforma laboral es Ana Paola Agudelo García. Esta senadora no ha resonado mucho en los medios de comunicación, pero sí es bien conocida en su congregación. Hace parte del movimiento cristiano político Mira, el cual ha estado en el ojo de las autoridades de Estados Unidos porque su líder y representante, la conocida pastora María Luisa Piraquive, ha sido investigada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Veamos su historia. Y por ende, más unidad. La tolimense Ana Paola Agudelo García hace parte del partido Mira y de la Comisión Séptima del Senado que votó negativamente a la reforma laboral. Se encuentra en el recinto. Ay, Ana Paola, para el Senado, en la número 1, con Mira somos uno. La senadora Agudelo en 2018 fue la cabeza de lista del Mira al Senado y obtuvo una curul gracias a los 71,000 votos que sacó. En las legislativas de 2022 fue reelegida. El Mira es el mismo partido político del que hace parte María Luisa Piraquive, o también conocida como la hermana María Luisa, cofundadora y líder mundial de la Iglesia de Dios de Jesucristo Internacional. Entonces recibamos a nuestra hermana María Luisa, que la amamos tanto. Piraquive fue denunciada por amenazas en 2015 junto con Carlos Alberto Baena López, excongresista y designado por el presidente Iván Duque como viceministro de Relaciones Laborales, y otros miembros de la Iglesia. Le debo a Dios todas estas detalles hermosos. Además, en 2010, Piraquive fue investigada por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero finalmente se descartaron los delitos. El partido Mira, del que hace parte Paola Agudelo, no solo ha resonado por el escándalo de Piraquive, también se suman los anuncios de investigaciones de las autoridades de Estados Unidos que iniciaron desde 2013 y se formalizaron en 2014 por la cantidad de propiedades a nombre de los miembros de ese grupo en el país norteamericano. Hágame el favor, dejar los recursos públicos sin verificarlos, sin vigilarlos, sin auditarlos. Eso no se puede hacer. Reitero y hago el llamado para que quede claro que el partido Mira es un partido con principios y valores, y uno de esos valores es la verdad. Además, la Fiscalía determinó que para septiembre de 2004, el movimiento Mira registró en sus cuentas un acumulado de 1.349 millones de pesos, los cuales aparentemente no guardaban relación con los ingresos declarados a la DIAN en los años 2002 y 2003, que eran de 279 millones y 208 millones respectivamente. Un informe de la UIAF que conoció Señal Investigativa dice que a través de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, Piraquive, junto con otros miembros de la Junta Directiva, familiares y pastores, se habían beneficiado a la sombra de los diezmos, ofrendas, donaciones, viviendas, locales y hasta vehículos dados por los feligreses en un acto de fe. Una reina nombrada por Dios. Unas presentaciones muy completas, de verdad que nos faltó. Ana Paola Agudelo es famosa en su región por apoyar a los jóvenes emprendedores. También que hoy todos nos llevemos de cómo influyo, cómo mi comportamiento puede incidir en la salud mental de quien me rodea. Una feliz tarde para todos. Pero irónicamente apoyó en negativo la reforma que busca mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores, beneficiando así a los jóvenes emprendedores que ella tanto dice apoyar. La senadora que firmó la ponencia para hundir la reforma laboral es Sor Berenice Bedoya Pérez. Incursionó en las elecciones al Congreso de 2014 cuando aspiró a la Cámara de Representantes, pero no le alcanzaron los votos. Finalmente llegó al Senado en esta legislatura, en donde, como todos sus colegas, se gana más de 40 millones de pesos. La senadora Sor Berenice ha sido fuertemente cuestionada en redes sociales por el siguiente video.
Pues yo soy contadora y yo he hecho cuentas de lo que valió el mantenimiento de un carro, el mantenimiento de las camionetas, el sostenimiento de un escolta cuando sale con uno le toca darle los viáticos, la comida, el hotel, todo eso. Y haciendo todos esos descuentos, lo de seguridad social, lo que le retienen a uno, quedan, o sea, libres, quedan por ahí 8 millones de pesos. De esta senadora no se ha hablado mucho, aunque es bien reconocida al interior de su partido Alianza Social Independiente, ASI. Según una investigación de La Silla Vacía, ella inició un proceso disciplinario al interior del partido contra el congresista Jonathan Tamayo, conocido como Manguito, quien fue impulsado por el ASI en el 2018, pero terminó apoyando la bancada del gobierno de Iván Duque cuando este partido se había declarado en independencia. Pues con la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez terminamos los perfiles de los 8 senadores. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.